Sin más por el momento, le vamos a ceder la palabra a la doctora Mónica. Gracias, Eri, y hola a todos, buenas noches. La plática de hoy se llama ¿Qué tan inteligentes son los nanogeles iónicos? Y bueno, voy a empezar a hacer una pequeña introducción. En 1991, Pierre-Gilles Legendre obtuvo el Premio Nobel de Física por explicar qué es la materia condensada blanda. Este término se refiere a sistemas cuya estructura puede ser fácilmente deformada ante fluctuaciones ya sean térmicas o esfuerzos mecánicos. Dentro de los sistemas que podemos estudiar de la materia condensada blanda están los surfactantes, los coloides, los cristales líquidos, los sistemas biológicos, las membranas, los polímeros y los vidrios. Y uno de los sistemas que actualmente tienen mucha difusión o que se han empleado en diversas áreas son los nanogeles. ¿Por qué? Porque estas partículas están formadas por una red polimérica tridimensional de dimensiones coloidales, es decir, van desde unos cuantos nanómetros hasta unas cuantas micras y se encuentran inmersas en un solvente. ¿Cuál es su principal característica? Pues al ser una red tridimensional formada por una red tridimensional de polímeros, estos polímeros de los que están formados tienen ciertas características, son sensibles a estímulos físicos, puede ser la temperatura, el campo electromagnético o también pueden ser químicos como el pH o la composición del solvente. Entonces, al ser sensibles a estos estímulos, los nanogeles pueden colapsar o hincharse o cambiar su estructura. Y por esta característica se han empleado en la liberación de fármacos, han sido empleados también como biosensores, en los textiles, en el tratamiento de aguas residuales. Entonces, estos sistemas son tan importantes porque pueden, ante estímulos externos, tener una diversidad de aplicaciones que en otros sistemas como los coloides, que son partículas duras, no habría tanta posibilidad. Entonces, los nanogeles están formados de polímeros inteligentes. ¿Cuáles son los polímeros inteligentes? Son aquellos que responden ante estímulos externos. Puede ser el pH, la temperatura o la luz. En especial, si nos fijamos en la temperatura, hay un polímero que se llama poliisopropilacrilamida o PENIPAN por sus siglas, que es un polímero inteligente formado por una cadena amida que está señalada en color azul y un grupo isopropil. En el caso del grupo amida, cuando el polímero se encuentra en un solvente acuoso, las moléculas de agua que están a su alrededor forman puentes de hidrógeno. Y este polímero tiene una característica de que conforme aumenta la temperatura, es decir, pasa por una temperatura de transición alrededor de los 32-35 grados centígrados, las interacciones que aumentan con la temperatura son las de polímero con polímero, y entonces el polímero de polinipan empieza a colapsar. Entonces, ¿qué pasa con los nanogeles formados de polinipan? Pues entonces, a bajas temperaturas, el nanogel se encuentra en un estado hinchado, contiene una gran cantidad de solvente en su interior, alrededor de entre 80 y 90% del solvente está en su interior. Conforme aumenta la temperatura, las interacciones de polímero y polímero predominan, entonces se empieza a colapsar el nanogel y expulsa la cantidad de solvente que tiene en su interior y llega a tener hasta un 50%. Entonces, esta característica del nanogel de polinipan de colapsarse con la temperatura lo hace muy interesante. A continuación podemos ver un video donde se muestra un proceso donde a bajas temperaturas tenemos aquí dentro de esta cadena de vidrio tenemos el polímero del lado izquierdo a una temperatura baja y del lado derecho a una temperatura alta. Si se dan cuenta, el contraste óptico está cambiando al cambiar la temperatura. Entonces, lo que tenemos es este contraste óptico está evidenciando la característica del polímero de ser termosensible. Y esta característica le da la peculiaridad de que los nanogeles de polinipan se aplican en control de liberación de fármacos, en sensores de pH y temperatura y en marcadores ópticos. Entonces, es un sistema que puede ser ampliado y empleado en diversas áreas, ya sea
en la biomedicina, ya sea en la tecnología o en otras áreas también. Bien, entonces, ¿qué es lo más importante de estos microgeles o nanogeles iónicos de Polinipan? Pues su termosensibilidad. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros agregamos una carga a las partículas? Y entonces queremos saber qué pasaría con la permeabilidad de estos nanogeles al solvente contra la dureza de coloides. Este es un tema que se ha estudiado en diversas instituciones y una de las principales es saber cómo afecta la temperatura a las características, ya sea ópticas o las características estructurales de los nanogeles de Polinipan. El día de hoy solamente les voy a hablar sobre las características ópticas, cómo podemos estudiar los nanogeles iónicos y qué pasa con el contraste en función de la temperatura. Para obtener los nanogeles iónicos hay diversas técnicas de polimerización. Una de las más estudiadas es polimerización por precipitación. En esta síntesis tenemos 4 características importantes. Tenemos el monómero, el polímero de Polinipan, tenemos el entrecruzante, que me va a decir qué tan duro quiero que sea la estructura de este nanogel. El estabilizador me va a decir si yo quiero que las partículas de nanogel sean pequeñas o queremos que sean muy grandes. Y el iniciador, ese le da la carga electrostática y también controla el tamaño y forma de los nanogeles. Entonces, con estas características que tenemos o estos parámetros podemos tener una diversidad de tamaños, de entrecruzantes y así describir qué tipo de aplicaciones queríamos para los nanogeles. Uno de los pasos posteriores a nuestra síntesis siempre es importante la dialización y la centrifugación, porque hay monómeros que completamente no se formaron las cadenas, entonces hay que eliminar estas características. Ya que tenemos los nanogeles iónicos, como les mencioné, el tamaño de los nanogeles va disminuyendo conforme aumenta la temperatura. ¿Qué pasa con el contraste óptico de las partículas? Bueno, aquí podemos ver un video donde tienen una muestra de Polinipan y la pusieron en contacto con una fuente de calor. Entonces, conforme va aumentando la temperatura, podemos ver que el contraste óptico está aumentando. Esto nos da una información de, bueno, las partículas están disminuyendo, como está disminuyendo su tamaño, están expulsando el solvente que contienen en su interior y podríamos tener un juego de características con solo la temperatura. Eso es muy interesante porque hay sistemas que tenemos que cambiar muchas propiedades del solvente para obtener ciertas características y aquí solamente tenemos que ponerlo en contacto con un cambio de temperatura. Sabiendo esta información, lo que queremos es estudiar cómo es el contraste óptico de las partículas, es decir, su índice de refracción en función de la temperatura. Para estudiar primero las características del tamaño y forma de las partículas, se pueden utilizar diferentes técnicas experimentales, ya sea dispersión de luz, dispersión de neutrones o dispersión de rayos X. En particular, la dispersión de luz es una de las más empleadas porque es una técnica no invasiva. Consiste en hacer incidir un haz de luz láser monocromado sobre la muestra y esta se dispersa en diferentes direcciones. Se mide experimentalmente la intensidad dispersada del campo eléctrico, que es la magnitud del campo eléctrico al cuadrado, y esta intensidad dispersada tiene 2 características. Vamos a considerar la dispersión de luz dinámica, donde vemos las evoluciones temporales de las configuraciones, y tenemos dispersión de luz estática, donde vemos la configuración espacial promedio. Con estas 2 características de la dispersión de luz, podemos obtener información sobre el tamaño y forma de las partículas e incluso en sistemas concentrados podemos obtener ciertos parámetros para establecer qué tipo de orden forman, ya sea un líquido o un vidrio o un cristal. Adelante, por favor. En dispersión de luz dinámica lo que tenemos son las fluctuaciones temporales de la intensidad dispersada y esto se debe al movimiento browniano de las partículas. Haciendo ciertas relaciones se puede obtener el tamaño, el radio externo de los nanogeles. ¿Por qué vamos a hablar de radio externo? Porque como esta partícula es una red polimérica tridimensional, tenemos diferentes distribuciones
de esta red polimérica. Se sabe que esta red polimérica disminuye gradualmente del centro o del núcleo o del core de la partícula hacia la superficie. Entonces tenemos 3 radios característicos: el radio externo, el radio interno, que es en promedio de la mitad donde se está distribuyendo la red polimérica, y el radio del core o del núcleo, donde se concentra una mayor cantidad. Esta distribución de la red polimérica, recuerden que está relacionada con la cantidad de entrecruzante. Entonces yo puedo hacer que el núcleo sea más denso o que el núcleo sea menos denso, que la red sea más compacta o que la red sea menos compacta, y esto obviamente afectará la cantidad de solvente que puede quedar en el interior de las partículas. Y bueno, la otra técnica experimental que entra dentro de dispersión de luz es dispersión de luz estática. En este caso se mide el promedio temporal de la intensidad dispersada, que es proporcional a 2 cantidades. La primera es el factor de forma, que me va a decir la intensidad dispersada por cada partícula, y el factor de estructura, que depende de las posiciones relativas de las partículas. Entonces, en el factor de forma podemos establecer qué tamaño y forma tienen las partículas, y en el factor de estructura podemos ver la correlación que existe entre los sistemas concentrados. Entonces, si lo que yo quiero es conocer cómo es el impacto del índice de refracción conforme aumenta la temperatura o disminuye, pues voy a emplear la refractometría. Lo que voy a hacer, o lo que se hizo en algún proyecto de investigación, fue, bueno, vamos a hacer 2 síntesis de nanogeles. Estos nanogeles vamos a tener la característica que tienen la misma carga electrostática, pero vamos a decir que son un poquito más grandes las partículas y que sean más densas. Entonces, lo que hicimos fue sintetizar con una baja cantidad de surfactante para que fueran más grandes las partículas, porque entre mayor surfactante, entre menos surfactante, más grande es la partícula, y le pusimos más entrecruzante para hacerla más densa. Entonces, lo que hicimos mediante dispersión de luz estática y dinámica fue medir sus radios característicos y analizamos estos radios característicos en función de la temperatura. Vamos a determinar que el sistema 1 es el sistema más pequeño, con el tamaño más pequeño y con una red menos densa. Entonces, lo que vimos es que el tamaño del núcleo de la partícula se mantiene constante con la temperatura, está indicado en color rojo, y esto nos dice que el núcleo, nada más la red se está, digamos, como encogiendo. Ese núcleo se mantiene constante, pero la red se está encogiendo conforme aumenta la temperatura. Lo que sí cambió fue su radio interno y su radio externo. Estos disminuyeron conforme aumentaba la temperatura. Ahora, en el sistema 2, donde pusimos una mayor cantidad de entrecruzante y una menor cantidad de surfactante, las partículas son más grandes, como se puede ver en la comparación, y el radio del núcleo o core es mayor. Este también se mantiene constante conforme aumenta la temperatura. Entonces tenemos 2 sistemas donde su tamaño es ligeramente distinto por algunos nanómetros. Son aproximadamente unos 40 nanómetros tenemos, y su núcleo interno se mantiene constante, entonces nada más está disminuyendo la estructura en la periferia, digamos que se está compactando conforme aumenta la temperatura, pero este núcleo se mantiene constante. Entonces, la idea es, ¿qué pasa ahora con el contraste óptico? ¿Cómo se puede ver este cambio de los tamaños del nanogel conforme aumenta la temperatura y qué relación hay con el contraste óptico? Bien, y lo que se hizo pues fue medir el índice de refracción en función de la temperatura para distintas concentraciones. Por medio de algunas relaciones matemáticas se obtuvo el índice de refracción de los sistemas y se comparó con el agua. Un punto importante es que conforme aumenta la temperatura, el índice de refracción de las partículas está aumentando. Entonces, como lo habíamos visto en el video anterior, el contraste óptico, cuando lo poníamos la muestra con una fuente de calor, se veía que estaba aumentando el contraste óptico, es decir, se hacía más blanquizca la muestra. Entonces,
Esta es una evidencia experimental de que el índice de refracción de las partículas de estos 2 nanogeles o de estos sistemas sí está aumentando conforme aumenta la temperatura. ¿Y cómo lo hace un sistema comparado con el otro? Bueno, en el sistema donde teníamos mayor contraste óptico, mayor entrecruzante, pues podemos ver que sí está aumentando, pero con una proporción mayor que en un sistema donde pusimos una cantidad de entrecruzante menor. Entonces, haciendo estos análisis, la idea fue relacionar ambos tamaños, sus características, radios externos, internos, radio del núcleo, con el contraste óptico, y vimos una característica principal. Obtuvimos un perfil radial del índice de refracción. ¿Qué significa esto? Que conforme aumenta la temperatura, el perfil o el índice de refracción de la partícula está relacionada con el tamaño de la partícula en sí. Entonces, conforme aumenta la temperatura, el contraste óptico también está aumentando, pero el tamaño de las partículas está disminuyendo. Entonces, nos está diciendo que podemos compactar a la partícula, pero podemos aumentar su contraste óptico en comparación con otros sistemas. Una de las características importantes de este trabajo que realicé es que pude acceder experimentalmente al índice de refracción del núcleo, algo que no es tan fácil de medir, que no es algo sencillo, y lo comparé con el índice de refracción del solo polímero. Entonces, si nosotros variamos algunas características de los nanogeles, podemos obtener un contraste óptico muy parecido al solamente el polímero. ¿Y qué es lo importante de este sistema? Pues este sistema, yo podría decir, bueno, yo quiero que al aumentar la temperatura, mis partículas, los nanogeles, les introduzco algún sistema, puede ser un marcador óptico, y yo quiero verlos a través de una técnica experimental que me permita acceder ópticamente a esto. Entonces, entre mayor contraste óptico, más se van a ver estas sustancias que introduje en el nanogel, y así puedo seguir un trazamiento de las partículas. Lo importante o lo más bonito de este sistema es que podemos mover todas las características que tiene en su síntesis y obtener propiedades muy importantes y relevantes con aplicaciones biotecnológicas, con aplicaciones médicas o con aplicaciones, por ejemplo, en el textil, en aguas residuales, en diferentes rubros, y estudiarlos es muy sencillo. Entonces, eso es lo que quiero transmitirles, que este sistema es un sistema inteligente porque puedo cambiar sus características de su tamaño, de su índice de refracción solamente con la temperatura. Hay otros parámetros que también influyen, pero que la temperatura, al ser muy fácil de cambiar, podemos tener características y propiedades que con otras partículas nos costaría un poco más de trabajo. Y bueno, por último, lo que les quiero decir es que se ve que hay una transición volumétrica en los nanogeles al cambiar la temperatura. Una cosa importante es que esta transición es reversible. Yo puedo cambiar la temperatura, puedo aumentar la temperatura de 20 hasta 50 grados y luego enfriar estas muestras de 50 a 20 grados y van a recuperar su forma. O sea, no hay degradación. Puedo hacerlo tan reversible como yo quiera, puedo calentar, enfriar, calentar, tantas veces yo quiera, y la muestra no se va a degradar o no va a sufrir cambios estructurales importantes. Entonces, otra cosa es que nosotros podemos inferir sus propiedades ópticas a través de sus propiedades de dimensiones, lo cual es algo muy importante porque no siempre se puede hacer esto. Y otra cosa es que pudimos o logramos inferir el tamaño del índice de refracción, el índice de refracción del núcleo de los nanogeles, lo cual, si lo vemos así, al ser unas partículas nanométricas, es muy complicado tener una técnica experimental que nos permita hacer esto. Y bueno, les dejé algunas referencias bibliográficas si ustedes quieren adentrarse más en el estudio de los nanogeles para estudiar sus características o ver si los podrían aplicar en otros sistemas o estudiar un poco más sobre estas partículas.